Y miembros del Escuadrón del Cómics, ¿cuál es la importancia del reino de los Supermanes? Sí, miembros del Escuadrón del Cómics, vamos a volver a tocar el tema del reino de los Supermanes. Bueno, ¿por qué le decimos primero que nada reino de los Supermanes? Esto viene un poco de la historia de Editorial Vid, pero bueno, esa anécdota la vamos a contar más adelante. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la importancia del reino de los superhombres. Ahí sí está bien dicho. ¿Y por qué vamos a revisar esta historia nuevamente? O mejor dicho, ¿por qué vamos a hacer un análisis? Pues bien, en el 2023 se cumplen 30 años de dicha saga. Una de las sagas más importantes, más icónicas de Superman, de DC Comics e incluso del cómics americano en general. Así que no te pierdas la siguiente edición de las video reseñas. Reign of Superman es una saga de cómics que se publicó en 1993 y es una de las historias más icónicas de la historia de Superman y el universo de DC Comics. La trama de esta saga es especialmente relevante debido a su impacto en el legado de Superman y en la forma en que se abordaron los cómics de superhéroes de DC Comics. A pesar de que han pasado 30 años desde su publicación, su influencia sigue siendo notable y aquí un análisis de su importancia. 1. Reemplazo de Superman. El reino de los superhombres fue publicada después de la historia de la muerte de Superman, en la que Superman aparentemente muere en su lucha contra Doomsday. En esta saga, varios personajes aparecen como posibles sucesores de Superman, incluyendo Steel, Superboy, Cyborg Superman y Erradicador. Esta narrativa desafió la noción de lo que los superhéroes son invulnerables y demostró que incluso los íconos más grandes pueden caer. 2. Introducción de nuevos personajes. El reinado de los superhombres introdujo a varios personajes nuevos que, a pesar de su origen en esta saga, se convirtieron en parte integral del universo de DC Comics. Steel, Superboy y Cyborg Superman continuaron sus carreras como superhéroes en DC Comics, y sus historias y evoluciones siguieron siendo relevantes en años posteriores. 3. El resurgimiento de Superman. La saga eventualmente llevó al regreso de Superman original, lo que fue un evento importante en la historia de los cómics. Esto subrayó la importancia y la permanencia de Superman como un ícono de los cómics. 4. Cambio en la narrativa de los superhéroes. El reinado de los superhombres ayudó a cambiar la narrativa de los cómics de superhéroes. Mostró que las historias de superhéroes podrían ser más complejas y emocionales de lo que se pensaba en ese momento. La muerte y el regreso de Superman fueron eventos emocionales que involucraron a los personajes y a los lectores de una manera más profunda. 5. Inspiración para futuras historias. La saga El reinado de los superhombres estableció un precedente para otras historias de reemplazo de héroe en los cómics, y su influencia se puede ver en eventos posteriores como Nightfall con Batman y The Clone Saga con Spider-Man. 6. Impacto en los medios. La historia de la muerte de Superman y el reinado de los superhombres también atrajeron a gran atención de los medios de comunicación, lo que demostró el poder de los cómics para captar la atención del público en general. En resumen, el reinado de los superhombres sigue siendo una saga relevante y emblemática en la historia de Superman y DC Comics. Su legado perdura en la forma en que se abordan las historias de superhéroes y cómo se exploran las emociones y las complejidades de estos personajes icónicos. Además, introdujo personajes que se han convertido en pilares del universo de DC Comics. Para aquellos que comenzamos a leer cómics en esa época, nos sorprendió mucho que un icono tan grande como Superman, que incluso, por lo menos por mi parte, lo conocí antes de introducirme en los cómics, y que de repente me introduzca en los cómics y aparece su muerte, su funeral y la aparición de nuevos Supermanes. En realidad fue bastante impactante para un lector nuevo como yo ver esas historias. Así que eso también me encantó para poder seguir continuando, seguir conociendo más acerca de lo que pasaba con Superman, en la muerte de Superman, el mundo sin Superman y el reinado de los Supermanes. Y ahora sí les voy a contar un poco de esa anécdota. Cuando estaba comenzando a leer cómics estaban llegando muchos cómics de la editorial Vid. Pues bien, en su oportunidad, obviamente publicaron La muerte de Superman, El mundo sin Superman
que sería Funeral para un amigo, que ellos los tradujeron así, El mundo sin Superman, aunque la saga original se llama Funeral para un amigo. Y posteriormente vendría El reinado de los superhombres. Pero ellos, para darle una traducción más españolizada, por decirlo de alguna manera, lo tradujeron como El reino de los supermanes. Y es por eso también que si ven a alguien de mi edad y ese comiquero leyó esa saga por Grupo Editorial Beat, obviamente le va a hacer mucho sentido que cuando hablemos de dicha saga digamos El reinado de los Supermanes. Pues bien, ¿y tú? ¿Cuándo conociste esta saga? ¿Cuándo te enteraste de la muerte de Superman? ¿Cuándo la leíste por primera vez? ¿Leíste El reinado de los superhombres? ¿Te impactó o no te impactó? ¿Te sorprendió estos sucesos con uno de los personajes más icónicos en la industria de los cómics? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.